El año 9 de la emigración es conocido en las obras de Sira como el año de las delegaciones. Aunque este fenómeno había comenzado en el 5.º año y duró hasta el fallecimiento del profeta Mohammed, que la paz sea con él, fue después de la conquista de la Meca cuando las tribus mandaron delegados a Medina de forma masiva. Algunas abrazaban el Islam sinceramente, otras firmaban tratados de paz conservando su religión, otras pedían un tiempo para deliberar o ponían condiciones a su adhesión. No podemos enumerarlas todas, así que hoy hablaremos un poquito de 4 ejemplos para ver distintos escenarios. Bienvenidos. Salam alaikum a todos. La conquista pacífica de Meca y la expedición a Tabuk dejó claro que la expansión del Islam era imparable. La gente de Taif se echó las manos a la cabeza por lo que habían hecho en el pasado, echar a pedradas al profeta cuando buscaba su protección, levantar las armas contra los musulmanes y finalmente matar a uno de sus propios líderes de Thaqif, Urwa ibn Masud, que Dios esté complacido con él, únicamente por haber abrazado el Islam. Con este currículum, ¿cómo no iban a temer mandar un emisario por si les exigían justicia por sus crímenes? Así que fueron todos sus líderes. Muy inteligentemente, el enviado de Dios, paz sobre él, les instaló una tienda dentro de su mezquita y así podían escuchar el Corán y ver a la gente rezando, interactuando, etc. No hay nada más que haga entrar en razón a los corazones que la recitación del libro sagrado, ni nada más efectivo en la invitación, la dawa, que el buen carácter. El gran sahabi Abu Bakr as-Siddiq, que Dios esté complacido con él, les enseñó unas sencillas pautas para el encuentro con el profeta, paz y bendiciones. Iniciar el saludo con el salam y dirigirse a él como mensajero de Dios. Pero los jefes de Taif las ignoraron y les saludaron a la manera preislámica, Anim Sabaha, buenos días, y refiriéndose a él como Mohammed a secas. Pero el enviado, que la paz sea con él, tenía muy claro su objetivo, su misión profética y el bien común, así que pasó por alto su actitud y le recibió de una forma generosa. De Ali ibn Abi Talib, que Dios esté complacido con él, que el profeta Mohammed, paz y bendiciones, dijo: reconcíliate con quien se enemista contigo, trata bien a quien te trata mal y di la verdad aunque sea en tu contra. Lo más importante de estos hadices es que no eran solo dichos, sino hechos. El mensajero enseñaba con su ejemplo la práctica de la indulgencia, la humildad y los buenos modales, incluso en las situaciones más complejas y con la gente que más daño le había causado. Y esta es una prueba que nosotros vivimos a diario, porque es muy fácil ser amables con nuestros amigos y seres queridos, pero se necesita un buen dominio de nuestro ego para serlo con quienes nos tratan mal. Los líderes de Taif sabían que su mejor opción era abrazar el Islam, pero al principio su fe no era lo suficientemente fuerte como para aceptar ciertas prohibiciones religiosas, como la usura, la fornicación y el alcohol. Uno de los jefes dijo: nunca cumpliremos con tales demandas. Otro jefe contestó: ¿qué alternativa tenemos? Una tercera persona dijo: si todos pueden hacerlo, nosotros también podemos. Otro gran obstáculo era la idolatría, porque ellos tenían el segundo ídolo más importante de Arabia, Al-Lat, y no estaban dispuestos a destruirlo. Así que fueron pidiendo moratorias hasta que finalmente aceptaron con la condición de que no fueran ellos mismos quienes lo destruyeran. Todo eran pegas, incluso con los principios más básicos como el rezo, la ablución, etc. Pero el mensajero fue firme en estos puntos y contestó que no hay ningún bien en una religión sin oración. El rezo es la columna vertebral de nuestra fe, la manera de comunicarnos, de conectarnos con Dios al menos 5 veces al día, de recordarnos y también purificarnos de nuestras faltas. De hecho, la Biblia recoge pasajes en los que profetas como Moisés, Aarón, David y Jesús, la paz sea con ellos, también se postraban ante nuestro Creador. Finalmente, Banu Thaqif aceptó el Islam sin mucho entusiasmo, pero la visión del profeta, la paz sea con él, iba más allá del aquí y ahora, y vemos cómo esa semilla que parecía débil en ese momento brotó, y los descendientes de Taif se convirtieron en creyentes devotos, y siguen siéndolo 1400 años después.
De entre los delegados de Taif destacó el joven Uthman ibn Abi Alas, que Dios esté complacido con él, por su educación e interés por estudiar la jurisprudencia y el Corán. Cuando su grupo iba por las mañanas a ver al profeta, que la paz sea con él, Uthman se quedaba cuidando los camellos y demás pertenencias. Luego ellos regresaban al mediodía y Uthman aprovechaba para encontrarse con el mensajero de Dios y, si no, con Abu Bakr as-Siddiq, para así poder aprender de ellos. El profeta Mohammed, que la paz sea con él, se dio cuenta de sus virtudes y le designó como imán de su pueblo. Cuando murió el enviado, que la paz sea con él, algunas tribus apostataron del Islam y Banu Thaqif también barajó esta posibilidad, pero fue este joven el que les convenció de seguir en el Islam. A lo largo de la sira hemos visto claramente la apuesta del mensajero, la paz sea con él, por la juventud, por su actitud proactiva, mentalidad abierta, valentía y ganas de saber la verdad y cambiar las cosas. No en vano la emigración a Medina fue posible gracias a ellos. El líder de la tribu de Banu Hanifa era Musaylama ibn al-Habib. En su juventud viajó a Jerusalén para estudiar el cristianismo y el latín y adoptó las costumbres romanas. A su vuelta se convirtió en el líder indiscutible de Al-Yamama, territorio de Banu Hanifa. Este es uno de los riesgos del poder si te dejas embriagar por él. Su ego se había alimentado tanto estos años que cuando varios líderes de Banu Hanifa aceptaron el Islam, su arrogancia no le permitió someterse a otro líder, aunque fuera un profeta de Dios. Aún así, Musaylama llegó a Medina rodeado de su séquito en un despliegue de opulencia similar al de los reyes romanos. En su audiencia propuso al profeta Mohammed, paz sobre él, ser su sucesor. Dijo: «Si me concedes el poder después de tu muerte, te seguiré». El mensajero, la paz sea con él, cogió un trocito de hoja de palmera y le dijo: «Juro por Dios que aunque me pidieras esta ramita, no te la daría». Cuando Musaylama volvió a Al-Yamama, escribió una carta al enviado, la paz sea con él, diciendo: «De Musaylama, el mensajero de Dios, a Mohammed, el mensajero de Dios, que la paz sea contigo. Sepas que se me ha asociado contigo este asunto, la profecía. Los Quraysh tienen la mitad de la tierra y yo tengo la otra mitad, pero los Quraysh son gente transgresora». Musaylama fue el primero en autoproclamarse profeta, de ahí que fue apodado Musaylama el impostor. Cuando se le preguntaba qué se le ha revelado para pretender decir que era enviado de Dios, se veía su falsedad. De ahí que se vio obligado a componer algunos versos que pretendían imitar el estilo del Corán, composiciones que sigan haciendo las risas de los estudiantes de esta época. El farsante, con el fin de contentar a sus adeptos, además de proclamar consignas tribales, tomó medidas que llamaríamos hoy populistas, como fue la autorización del consumo de alcohol y el adulterio. Tras la muerte del profeta, que la paz sea con él, su tribu fue de las que se declararon en rebelión y apostataron del Islam. Como anécdota de interés, señalar que sus hombres más allegados sabían que era un farsante. Aún así le decían: «Sabemos que eres un impostor, pero preferimos seguir al impostor de Rabía que al veraz de Mudar, el mensajero de Dios». ¿Os suena esta actitud? Estoy segura que sí. Podéis compartir con nosotros en comentarios los ejemplos que os vienen a la cabeza. Najrán era una zona extensa en el sur de Arabia que incluía muchos pueblos. El profeta Mohammed escribió una carta a las tribus cristianas de esta zona que comenzaba diciendo: «En el nombre del Dios de Abraham, Isaac y Jacob». Este punto es muy importante porque mucha gente hoy en día sigue pensando que los musulmanes adoramos a un Dios distinto al Dios de los judíos o los cristianos, y no es así. En todo momento el Sagrado Corán afirma que corrobora lo revelado a los anteriores profetas como Jesús, Moisés u otros. La paz sea con todos ellos. Volvemos a nuestra historia. Cuando la gente de Najrán recibió la misiva, se reunieron para debatir qué hacer y uno de ellos dijo: «Sabemos del advenimiento de un profeta de entre la gente de Ismael, quizás sea él». Así que mandaron una gran expedición a Medina y allí fueron recibidos por el mensajero de Dios, quien les alojó en la misma mezquita. Llegó la hora de rezar y los delegados cristianos pidieron permiso para rezar dentro de la mezquita. Los compañeros dudaron qué hacer, pero el enviado no les puso ninguna pega. Comenzó el diálogo con el profeta Mohammed, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Lógicamente sus preguntas giraron en torno a Jesús, la paz sea con él.
En un momento determinado le preguntaron: si estás de acuerdo con nosotros que Jesús nació de una virgen, entonces, ¿quién fue su padre? Fiel a su humildad y sinceridad, no iba a contestar si no tenía la respuesta en ese momento. Así que les dijo que esperaría que Dios se la revelara. Y al día siguiente descendieron los primeros 60 versículos del capítulo La familia de Emram. En el verso 59 dice Dios Altísimo: verdaderamente ante Dios el caso de Jesús es semejante al de Adán. Él lo crió de barro y tras ello le dijo: sé, y fue. También le preguntaron por la religión de Abraham. Ellos afirmaban que era cristiano. Dios reveló: Abraham no era un judío ni un cristiano. Él se sometió con toda rectitud y no fue un politeísta. Tras 2 días de debate, el misericordioso reveló: y a quienes te discutan acerca de esta verdad, de que Jesús es un siervo de Dios y no una divinidad, después de haberte llegado el conocimiento, diles: venid, convoquemos a nuestros hijos y a los vuestros, a nuestras mujeres y a las vuestras, y presentémonos todos juntos. Luego roguemos seriamente que la maldición de Dios caiga sobre los mentirosos. Al-Mubáhala consiste en que cada grupo debía suplicar a Dios que hiciera caer su maldición sobre la parte que miente o sostiene una falsedad como verdad. Pero los cristianos de Najrán no estaban dispuestos a arriesgarse. A cambio aceptaron reconocer la autoridad del nuevo Estado y pagar la jizya que ellos mismos definieron, un impuesto que garantizaba su lealtad y su protección. Sobra decir que tenían garantizado su derecho a la libertad de practicar su religión. En el camino de vuelta a Najrán pasó algo muy curioso. Uno de los jóvenes de la delegación insultó al profeta Mohammed, que la paz sea con él. ¿Qué pensaríais que le diría su líder? Le dijo que no le insultara porque es el profeta anunciado en sus escrituras. Entonces el joven quedó atónito y preguntó por qué no aceptaban entonces el Islam si de verdad Mohammed es un profeta de Dios. El líder contestó: ¿quieres que renunciemos a todo el honor, la riqueza y los lazos que nos ha concedido el César? El joven no pudo asimilar esta falta de sinceridad y regresó a Medina para abrazar el Islam. Y no fue el único. 2 de sus líderes también se convirtieron al Islam cuando regresaron a su tierra. Muchos emisarios describen estos encuentros con el enviado de Dios como una experiencia que les cambió la vida, que les dejó huella. Un ejemplo es el testimonio de Abdurrahman ibn Aqil, que narró: yo era uno de los delegados ante el profeta. Cuando llegamos no había nadie en la tierra que despreciáramos más que aquel a quien fuimos enviados para entrevistarnos con él. Pero cuando marchamos no había nadie sobre la tierra más amado para nosotros que aquel que dejábamos. Uno de nuestros jóvenes dijo al profeta, la paz sea con él: oh mensajero de Dios, ¿por qué no le pides a tu Señor un reino como el de Salomón? El profeta, la paz sea con él, se rió y contestó: quizás tu compañero, él mismo, se le ha dado un reino mejor que el de Salomón. Dios nunca ha enviado un profeta sin que le conceda una petición. Algunos de estos profetas pidieron algo de este mundo, otros solicitaron un castigo para su gente negadora, pero en cuanto a mí, he dejado esa petición entre mí y mi Señor. Será mi intercesión para mi umma el día del juicio. La paz y las bendiciones de Dios sean con él siempre. Siempre pensando en su comunidad, en la humanidad, pero no solo de la que convivió con él, sino de todos los que vendrán hasta el fin de los tiempos. Tras la expedición de Tabuk, varios reyes de Yemen enviaron un emisario para informar al enviado de Dios de que habían abrazado el Islam y le pedían que enviara a un profesor para que les enseñara los principios de la fe y la recitación del generoso Corán. El profeta, que la paz sea con él, envió a más de uno, los mejores instructores posibles, como el compañero Muad ibn Jabal, que Dios esté complacido con él, al que le llamaban el imam de los eruditos, o al mismísimo Imam Ali, Dios honre su faz, la puerta de la ciudad del conocimiento, como le apodó el mensajero de Dios, que la pasa con él, o Abu Musa al-Ash'ari, quien además era yemení. No solo tenían mucho conocimiento y eran expertos en lo permitido y en lo prohibido, sino que brillaban por su noble carácter y su generosidad. El mensajero de Dios tenía una relación muy bonita con ambos. No en vano eran 2 jóvenes que había instruido él mismo. Siempre se volcaba en la educación y la formación de los jóvenes, sabía detectar las cualidades especiales de cada uno y les animaba a potenciar lo mejor de ellos mismos.
Cuando alguien abrazaba el Islam, ya fuera una tribu o un solo individuo, no le dejaba su suerte, sino que le asignaba a un profesor, un hermano, para enseñarle y acompañarle en este maravilloso camino que nunca termina. En el caso de Muad, Dios esté complacido con él, fijaros en el consejo que le dio antes de emprender su viaje. Haz fácil las cosas y no las hagas difíciles, albricia y no amenaces. Te vas a encontrar con gente con tradición del libro, cristianos y judíos, que te preguntarán por la llave al paraíso. Contéstales que la llave es: no hay divinidad verdadera excepto Dios, no tiene socios. Luego el profeta preguntó a Muad: ¿cómo juzgarás si se te presenta un caso para resolver? Juzgaré acorde al Corán, contestó Muad. El enviado preguntó de nuevo: ¿qué harás si no puedes encontrar el juicio en el Corán? Muad contestó: entonces recurriré a la sunna del mensajero de Dios. El mensajero preguntó otra vez: ¿qué harás si no puedes encontrar el juicio en la sunna, la tradición del mensajero de Dios? Muad contestó: me esforzaré todo lo que pueda para que mi opinión sea acertada. El profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, le dio una palmada en el pecho en señal de satisfacción y dijo: alabado sea Dios, que ha guiado al mensajero del mensajero de Dios a lo que complace al mensajero de Dios. Después se volvió a Muad y a Abu Musa, que marchaban al Yemen, y de nuevo les dijo: sed indulgentes con la gente y no seáis difíciles. Dad a la gente buenas nuevas y no lo repulséis, y obedeced el uno al otro. Una y otra vez a lo largo de la sira, el enviado de Dios llama a la facilidad, la gradualidad en la enseñanza de la fe y la unión. En un momento dado, el mensajero de Dios le hace una confidencia al joven sabio Muad. Cuando llegó la hora de la partida, Muad, Dios esté complacido con él, subió a su camello y el profeta Mohammed, la paz sea con él, comenzó a caminar a su lado para despedirse de él mientras suplicaba por él, le aconsejaba y le inspiraba con su mensaje de despedida. Que Dios te proteja de entre tus manos, el frente y por atrás, por tu derecha y por tu izquierda, por arriba y por abajo. Que Dios te proteja contra todos los males de la humanidad y de los demonios. Luego le dijo: amado Muad, puede que no me vuelvas a ver después de este año y que pases por mi mezquita o mi tumba. El amor de Muad hacia el enviado de Dios era tan grande que cuando escuchó estas palabras echó a llorar. Pero su pena no le impidió cumplir su misión en Yemen, y cuando regresó a Medina poco tiempo después, ya gobernando Abu Bakr as-Siddiq, su amado profeta había fallecido, se había cumplido la profecía. Fue a su mezquita y visitó su tumba. La paz y las bendiciones de Dios sean con él. Hay tantas historias maravillosas que nos hablan de la relación ejemplar que tenía el profeta, paz y bendiciones, con sus compañeros, allegados, esposas e hijas, que es una pena que no podamos dedicarnos más a ellas en esta serie. Os animamos a que investiguéis un poquito. Es una manera de conocer mejor y más de cerca al mensajero de Dios. Sin duda os encantarán. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Salam alaikum.